Bueno, comenzamos con la unidad 2 de inglés. Vamos a acceder a través de esto. Sabéis que también se puede acceder a una unidad bajando, haciendo lo que llaman en inglés scrolling, o si me vengo aquí a la parte izquierda de la pantalla, pulso en esas líneas y busco la unidad que necesito. En este caso, Unit 2. Aquí está. Things, cosas, ¿no? Bueno, vamos a empezar en este primer apartado por gramática, concretamente por la primera, dentro de Theory and Resources, por la primera entrada, pero nos vamos a centrar no en todo, sino en una parte. Veis que la primera entrada dice Singular and Plural Nouns, Articles and Demonstratives. Nosotros vamos a ver hoy, en este primer apartado, el plural y el singular y los artículos. Bueno, bueno, pues como suelo siempre explicar cuando llega este tema, bueno, singular y plural, dos conceptos que ya tenemos en la lengua, que yo creo que se repiten si no en todas, en la gran mayoría de las lenguas. Singular en referirse a uno, plural, dos o más, si sea cosas, fenómenos, personas, cualquier situación, ¿vale? En el caso del inglés, que también reconoce, por supuesto, referidas al sustantivo, al nombre, estas dos categorías, en relación al singular, digo, no hay que decir nada de qué afecta al nombre, es decir, qué hace, qué tengo que hacer, cómo tengo que cambiar el sustantivo para que exprese singular. No se explica nada porque cuando uno estudia, aprende un sustantivo en inglés, no siempre se aprende en la forma singular. Y si hay un ejercicio sobre el singular o el plural, te lo dan en singular. ¿Vale? Es decir, no hay que decir nada, no hay reglas para decir el singular de los sustantivos se forma así. Insisto, cuando uno estudia un sustantivo en inglés, lo estudia en singular. ¿Vale? Lo que sí se puede decir es hablar de lo que hemos mencionado antes en el título del apartado, que es de los artículos, y podemos hablar de los artículos, ¿vale? Cuando yo utilizo un sustantivo en singular, puedo y debo, al introducir este sustantivo singular en una oración, colocar delante lo que en español correspondería a los llamados artículos indeterminados, que en inglés, que están ahí destacados en negrita, son o en. ¿Vale? Esto es lo que en español sería un uno. Insisto, un sustantivo singular dentro de una oración va a llevar delante de ese sustantivo van a llevar estos artículos indeterminados. Vale. ¿Por qué a? Porque an no es, como a veces ha ocurrido en la explicación, a es un y an una. No, no tiene que ver con ello. A es cuando el sustantivo, la palabra que viene a continuación, empieza por consonante, y an, cuando la palabra que viene a continuación empieza por vocal. Esa es la razón por la que utilizamos a o en. Así yo diría la frase de abajo, I have got a friend from USA. Entonces, como friend empieza por F, utilizo a. O in the zoo, there is an elephant. Y como elephant empieza por vocal, utilizaría a, n. ¿Vale? No hay más misterio. A o en, delante del sustantivo, a, si la palabra que viene a continuación empieza por consonante, an, si empieza por vocal. Y si es muy importante, y ahora después seguramente lo volveré a repetir cuando estudiemos la categoría del plural. A o en solo se utiliza en el singular, porque suele haber esta tendencia de que, claro, como en español tenemos unos, unas, pues uno piensa que a o en también tiene esta traducción plural. No, solamente en singular. Solamente a o en con sustantivos en singular, nunca con plural. Es más, y vamos a ir pasando ya al plural. Cuando utilicemos en una oración un sustantivo en plural, ahora mismo, más adelante ya veremos, pero ahora mismo no le vamos a poner nada delante. El sustantivo plural aparecerá en las oraciones o los ejercicios solo, sin nada delante. ¿Vale? La regla general, porque para hablar del plural, para hablar de cómo coloco yo un sustantivo en inglés en plural, sí que hay una serie de reglas o de procedimiento. Bueno, pues el procedimiento, la regla general me dice que tome el sustantivo en singular y le añada, perdón, la S. Aquí tenemos el ejemplo de a boat, boats, a house,
houses o a cat, cats, donde el singular tiene a o en y el plural, como veis, no lleva nada. Estos sustantivos, un barco, una casa, un gato, para formar el plural siguen ese procedimiento, esa regla general que consiste en añadir solamente la S. No hay más problema. Si los sustantivos, el sustantivo en singular se escribe, mejor dicho, si el sustantivo al escribirlo en singular termina en una de esas secuencias, que tenéis al final secuencias de consonantes, una S, una doble S, la X, la Z, un CH o la SH, habría que añadir ES para formar el plural. Si termina en una de esas secuencias de consonantes, ¿no? Así yo tengo a bus, buses, los autobuses, a box, boxes, cajas, y a watch, watches, que es el reloj, relojes de pulsera, ¿vale? La razón puramente es bueno, puramente. Seguramente un académico o alguien en la universidad que haya estudiado esto con atención nos dirá algo más, pero en principio es por una razón de pronunciación. Esa secuencia esa secuencia consonántica, los sonidos con los que se pronuncian, si añadiéramos una S, prácticamente no habría diferencia. No se podría pronunciar bien, ¿no? Por lo tanto, necesitan, insisto, entre cómo termina la palabra singular y la S, un conector, un enlace, un engarce vocálico. En este caso utiliza la letra E, que reproduciría como un sonido E. Por eso es de bus, buses, box, boxes, watch, watches. Si se nos añadiera la S, como digo, no sería posible pronunciarlo. Pues box, bus, ¿cómo distingues que bus en la pronunciación, digo, cómo distingues que lleva otra S? Necesario entre las consonantes colocar ese sonido vocal. Y por último, si a la hora de escribir, el sustantivo en singular termina en una consonante más Y, solo y exclusivamente en consonante más Y, no vale cualquier otra situación. Insisto, solo se termina en consonante más Y. Eliminaríamos la Y y añadiríamos IES. Insisto, siempre y cuando en la forma del singular el sustantivo terminará en consonante más Y. Así tendríamos a baby, babies, a city, cities, ¿vale? Le digo esto porque si en el sustantivo en singular tuviéramos vocal más Y, pues un juego, un play, no sería posible hacer este cambio y deberíamos simplemente añadir la S. La regla, insisto, solo aplica cuando sea consonante más Y. ¿Vale? Bueno, estos son los tres procedimientos habituales del singular, perdón, para formar el plural a partir del singular. Hemos hablado arriba de los artículos indeterminados, a o en, que solo se utilizan en singular. Vamos a cerrar aquí con el artículo th, que equivaldría a lo que nosotros denominamos el artículo determinado. Fijaos lo que en español se dice. El, la, los, las. Tenemos como varias formas, según sea singular, plural, masculino, femenino. En inglés lo resuelven todo con the. Y ese de significa cualquier cosa, es singular, es plural, es masculino, es femenino. Siempre la misma forma. Como dice ahí, no cambia de forma para los nombres singulares y plurales. Bueno, pues este artículo, the, que veis que yo puedo decir the car, el coche, o the cars, los coches, y no cambia, se mantiene igual, se utilizaría para particularizar, parecido al uso en español, es decir, para, al colocarlo delante de un nombre, para particularizarlo, para indicar que no es uno cualquiera, sino que es uno concreto, ¿vale? Es decir, ya no estaríamos hablando de un coche, sino estaríamos hablando de el coche. Cuando insisto, dentro de un contexto, dentro de una frase, queremos particularizar a un sustantivo e indicarle al que lee o al que nos escucha que no es cualquiera, sino que es uno en concreto, que él conoce o que ya se ha mencionado antes de la oración, entonces utilizaremos ese artículo determinado. Por ejemplo, si yo digo, look at the girl in the shop, no sería cualquier tienda, sería una tienda pues a la que vamos habitualmente, que tú conoces, ¿vale? Es decir, al decir the shop, sería una tienda en concreto, estaría particularizado. Open the windows in the room.
no son cualquiera, son las ventanas y encima dice de la habitación. O sea, no estoy hablando de cualquier ventana, sino las ventanas, the windows in the room. ¿Vale? Entonces, es importante recordar eso, que the se utiliza delante de un sustantivo en singular, en plural, sin cambio ninguno, pero para particularizarlo, para indicar que no es cualquiera, que es uno en concreto. ¿Sí? Es un ejemplo concreto de esa categoría a la que se está refiriendo el sustantivo. ¿Vale? Bueno, pues continuamos la semana que viene con los descriptivos y tal. Y ahora vamos a practicar un poco esto del singular en plural y vemos así también cómo se podría preguntar eh, este ejercicio. Bueno, vamos a hacer primero un ejercicio que seguro que la estructura, el esquema del ejercicio le suena. ¿Te suena, Vanessa? Exactamente. Vamos a hacer dos. Este, como digo, que es parecido al que hemos hecho y que, bueno, que es una forma muy práctica de preguntar en una prueba, en un examen y tal, esto de los plurales y los singulares. Y luego otro de, otra, de otro tipo. Bueno, aquí está, ¿no? Pues aquí lo dividen en dos, pero tenemos una columna en donde se nos dan sustantivos en singular, camera, umbrella, book, watch, email, country, city, key, address, laptop, debit card, y tengo que colocar delante a o en. Y en la segunda parte, esos mismos sustantivos que están en singular, ponerlos en plural, ¿vale? Y digo, esto es un ejercicio que es para una prueba de un examen, está muy bien, que no toma mucho tiempo y prueba si más o menos tenéis claro del singular. Por ejemplo, dice a camera, camera, como empieza por consonante singular, a. Y el plural, cameras. En cambio, umbrella, paraguas, an umbrella, porque empieza por vocal, por lo tanto, a n. Y era ya el plural. ¿Vale? Pues nada, damos unos minutitos y ahora lo, lo resolvemos. ¿Sí?
Eh? Let's see, let's see. Okay, so let's start with the singular. Con el singular sería entonces a camera, umbrella, a book, a watch, an email, country, city, a key, an address, a laptop y a debit card, tarjeta de débito. Great, good. La mitad la tenemos bien, perfecto. Let's see. Now the plural. Y aquí vamos a ver lo de las reglas. Bueno, umbrella, umbrellas, simplemente la S. Book, books. Watch, watches. ¿Ok? Pero como termina en CH, aquí necesitamos ES. Emails, no problems. Countries, consonante más Y, quita la Y y añade IES en el plural. ¿Vale? Country significa país en singular. Entonces, aquí habría que tener en cuenta la regla esa de consonante más Y, se quita la Y y se añade IES en el plural. Y lo mismo ocurre con la siguiente, city, cities. Siempre que en el singular el sustantivo termine en consonante más Y, al pasarlo a plural elimino la Y y añado IES. En cambio, en el siguiente, que significa llave, keys, no hay cambio, porque es vocal más Y. Lo que hay delante de la Y es una vocal, no una consonante. Por lo tanto, ahí no hay regla, ahí es la palabra normal. Solamente se añade S. Addresses, que termina en doble S, necesito ES, addresses, laptops y debit cards, sin problema. Cuando tenemos palabras compuestas y que se escriben de forma separada, como en este caso debit card o credit card, recordad que al formar el plural, la S o lo que se tenga que añadir se añade en la segunda, en la última palabra. ¿Vale? Es decir, no tengo que poner debits, una S, y cards, otra S. No. Debit card es como si fuera una sola palabra, aunque no se escriba junta, y por lo tanto la S, o insisto, la terminación que haya que añadir para formar el plural, solo se añade al final, es decir, en la segunda palabra. ¿Vale? ¿Ok? Right. Bueno, vamos a probar con otro en donde vamos ahora a escribir alguna frasecita, bueno, no tiene ningún problema porque nos lo dan todo. Esta es otra forma de hablar también de esto. Bueno, aquí tenemos dos columnas. En una es una frase en singular y en otra frase en plural, ¿no? Recordad esa insistencia, ya lo hablábamos en la guía, de la mini guía esta, ¿no? A la hora de, o las recomendaciones que hay a la hora de escribir textos. Siempre cualquier texto, la base es escribir una frase, saber escribir una frase, sujeto, verbo, complemento. Y este ejercicio nos va a ayudar a eso. Insisto, tenemos dos columnas. Una columna llena de frases en singular y otra columna llena de frases en plural, ¿vale? En la primera parte, la primera columna del singular, la frase tiene un sustantivo en singular y ese mismo sustantivo, pero en plural, se coloca en la otra, ¿vale? Como está en el ejemplo. Las frases en singular siempre tienen el mismo esquema. Sujeto, es el verbo to be, contraído o no. Ahí en el ejercicio lo van a dar contraído, pero yo lo puedo poner completo. Y el sustantivo en singular con a o en. Y las frases del plural siempre serán igual. They, como sujeto, are, como verbo, contraído o no, y el sustantivo en plural. Fijaos en el ejemplo. It's a pen. Es un bolígrafo. Para el plural, their pens. ¿Vale? Pues entonces, lo que consiste el ejercicio en que vosotras completéis aquel que hace falta. Es decir, la frase que hace falta puede ser una frase en singular o puede ser la frase en plural. ¿Vale? Pues venga, vamos. Este ejercicio está bien porque practica, nos ayuda, nos recuerda
pain. Let's see. Bueno, insisto que este ejercicio, aparte lógicamente de trabajar y tal, es importante, relevante verlo de frase. Como eso que yo vengo diciendo, de que una frase en inglés se compone de un sujeto, un verbo y un complemento, pues es así, es decir, que no tiene que aunque luego se pueda complicar el esquema y demás, pero que eso es así y que ya podéis utilizarlo para escribir frases, para escribir textos, ¿vale? No hay que pensar que es muchísimo más complicado. Bueno, vamos directamente al number one, que nos da la frase plural, their phones, por lo tanto, el singular sería its or it is a phone, it's just one. En el siguiente me dice it's a watch, pues la frase plural sería their o they are watches, sujeto, verbo, complemento. Umbrellas, their umbrellas is number three in the singular. It's an, porque empieza por vocal, it's an umbrella. Number four, it's a dictionary. There o they are dictionaries, ¿no? Consonante más Y, se quita la Y y se pone IES. It's a key. Number five, there o they are keys. Como antes, en el ejercicio anterior, solamente la S porque es vocal más Y. It's a city in the plural. They are, aquí sí se produce el cambio, they are cities. Number seven, they are emails o they are emails, por lo tanto, it's an email. Number eight, it's a passport. There o they are passports, sin problema. Y por último, there o they are tablets in the singular. It's or it is a tablet. Okay, great. Bueno, pues el singular y el plural y este uso de los artículos y tampoco tiene mucho más misterio, ¿no? No, es esto que hemos visto y ya. Ok.